invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de Mizkan, en el que si con consecutivo seguimos en la parte 5, como lo ha enseñado nuestro siervo Andrés, y vamos a hablar sobre el altar del incienso. Y ver que hemos venido aprendiendo cada parte, cada utensilio del Mizkan, que hemos pasado por la puerta. ¿Por dónde más hemos pasado? ¿Qué hemos venido aprendiendo? Por el lavatorio, por el atrio, ¿cierto? ¿El patio qué? Exterior, ¿cierto? Hemos pasado por el altar de bronce, la fuente de bronce, el lavatorio, ¿cierto? Y llegamos al lugar santo, donde encontramos ¿qué? La menorá, donde encontramos también ¿qué? La mesa que hablábamos, ¿cierto? Y hoy llegamos al altar del incienso. Entonces vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo, donde encontramos el altar del incienso. Éxodo capítulo 30. Y nos vamos a sentar en el versículo 1 hasta el versículo 10, donde lo vamos a desarrollar en este tiempo. Como título, ¿qué dice? Instrucciones para el altar del incienso. Mafe, ¿me ayudarías a leer del 1 al 10, por favor? Sí, señor. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que se sostengan las varas que sirven para transportar. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Adonai. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo de para Yahweh. El altar de incienso se menciona por primera vez en el capítulo 30, que es Shemot, como lo acabamos de leer, como uno de los elementos dentro del lugar santo del Mizkan, tabernáculo. La parte superior del altar era cuadrada, de un codo por un lado
y todo el altar tenía 2 codos de altura. Un codo era unas 20 pulgadas o un poco menos de 2 pies. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia. ¿Quién recuerda qué significa o qué simboliza la madera de acacia? Simboliza la humanidad. ¿Qué simboliza? La humanidad. ¿Y revestido qué iba? ¿Qué iba tapando la madera? El oro. El oro, ¿cierto? ¿Qué significa y simboliza pureza, santidad y divinidad? Como lo hemos venido enseñando. Algo aquí también que nos llama la atención mucho y nos enseña de que tiene 4 cuernos en cada esquina del altar. ¿En dónde vimos esa simbología antes? ¿Quién se acuerda? Entonces, los cuernos en cada esquina significa que es similar al altar de sacrificio en el atrio, ¿cierto? Y estos cuernos significan los 4 puntos cardenales y el poder y la majestad de Yahweh. Se construyeron anillos de oro en el altar para que pudiera transportar con varas de madera de acacia que se deslizaban a través de los anillos para poder transportarla, como lo dice en la palabra. El altar del incienso se colocaba antes del velo que separaba el lugar santo. O sea, cuando nosotros entramos, encontramos la menorá, encontramos la mesa, ¿cierto? Y encontramos en la mitad el altar y está la separación del lugar santísimo, ¿sí? Entonces, imagínense ahí en su pensamiento. Entonces, encontramos la menorá como nos instruía. Cuando se prende la menorá, se ilumina todo el lugar santo. Y encontramos la mesa de sus 2 panes. Y en ese momento estamos en la mitad donde encontramos el altar del incienso. Y en ese momento está muy pegada y muy cerca a la cortina que separa al lugar santísimo. El altar de incienso se coloca ante el velo que se separa el lugar santo al lugar santísimo. Al otro lado del velo estaba el arco de testimonio, el arca del testimonio, donde estaba la presencia de Yahweh. Aarón recibió las instrucciones para quemar incienso en el altar cada mañana y atardecer de todos los días, como ofrenda constante a Yahweh, como lo habla Éxodo 30 del 7 al 8. Ya vamos ahorita a profundizar un poco. Yahweh dio la receta para hacer el incienso y estipuló que nunca se quemaría otro incienso. Y quiero que me acompañen por un momento a Levítico, Vayikra, Levítico 16:12. Vayan buscando, Camelito, por si favor me ayuda. Levítico 16, versículo 12. El fuego que se usaba para quemar el incienso siempre se tomaba del altar de la ofrenda quemada fuera del santuario. Entonces aquí vamos a leer de a dónde sacaba para poder encender, poder dar fuego al altar. De a dónde surgía ese fuego. ¿Qué dice Levítico 16, 12? Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Nunca se debía usar altar del incienso para una ofrenda quemada, una ofrenda de cebada o de libación. Éxodo 30, versículo 9. Dice: no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea, era algo kadosh, algo separado solamente ¿para quién? Para el Eterno. Algo que también tenemos acá, que nos enseña, es que una vez al año, diariamente, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? De entrar y estar encendido el altar en la mañana y en la tarde. Pero ¿qué pasaba durante una sola vez al año? Una vez al año, en el día de la expiación, que es Yom Kippur, ¿sí? El sacerdote ponía sangre en los cuernos que tenía alrededor de cada extremo del altar. Entonces, el cuerno del altar del incienso era para limpiar, ¿sí? Para dar redención ¿a quién? Al
pueblo. Esta ilustra en el principio de la oración y nos expía de nuestros pecados, o sea, santificaba el pueblo por medio de esa expiación. Dice, sino que siempre debe hacer una referencia a la sangre que expropiada a nuestro Yeshua. Entonces aquí ya vamos a comenzar a ver una sombra profética de lo que hizo Yeshua a futuro por la vida de cada uno de nosotros. Pero entonces acá el sacerdote se preparaba durante un año, o sea, solamente una sola vez, un año, untaba el altar de incienso de sangre, de resto no, ¿sí? De lo que se hacía de la preparación de afuera del altar de justicia, de bronce, sino que siempre debía hacer su referencia a la sangre que era por medio de Yeshua. El día de expiación, o sea, Yom Kippur, era una sola vez al año, pero no todos los días. Cuando los sacerdotes traían la ofrenda del incienso por la mañana y por la tarde o al atardecer, veían los cuernos del altar manchados de sangre. Este era un recordatorio constante de la obra que hacía la sangre para que se santificaran los pecados del pueblo. Será un recordatorio. Cuando veían eso y cuando entraban, eso lo hacían preparaban solamente por un año, pero de resto solamente daban incienso. El altar del incienso fue llamado Santísimo a Yahweh, como lo dice en el versículo 10. Y que hablamos de los cuernos, ahí estamos en el capítulo 30, Éxodo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado por la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será santo para Yahweh. Por supuesto, el principal deseo de Yahweh para su pueblo es que seamos kadosh, santos. Algo que el Padre anhela en la vida de cada uno de nosotros es que seamos apartados para Él en todo tiempo. El simple hecho de realizar ese ritual, por decirlo así, se requería por obediencia, incluida la quemada del incienso del altar del incienso. No fue suficiente para que los israelitas estuvieran bien con Yahweh, sino que el Eterno quería que sus corazones y sus vidas fueran siempre correctos en todo tiempo. No solamente en sus formalidades, sino en toda su vida, en todas sus áreas. Entonces, durante el tiempo que vemos aquí una parte y que toca Isaías, el pueblo era desobediente, el pueblo era orgulloso, el pueblo hacía todo a su conveniencia y no realizaba las cosas que el Padre quería que hicieran, sino ellos eran rebeldes, pero aún mantenía lo que el Padre hacía en el templo. Aún en medio de sus desobediencias, el Padre siempre hacía fiel. Los sacerdotes se preparaban, entraban al lugar santo. En medio de todo, el Padre siempre fue, aunque el pueblo de Israel en muchas ocasiones fue muy rebelde, viendo literalmente todo lo que hacían los sacerdotes, se preparaban, siempre el pueblo era muy obstinado. Entonces, viéndolo de este lado, de parte del Eterno, siempre Él fue fiel y se mantuvo en que siempre iba a guiar al pueblo. Y siempre iba a ser un recordatorio perpetuo, aun que el pueblo era muy desobediente y muy rebelde. Y por eso, Yahweh dijo a través del profeta: dejen de traer ofrendas sin sentido. Vuestro incienso me es abominación. Entonces, aquí vamos a comprender qué significa el incienso en sí. Ya conocemos la humanidad, ya conocemos la deidad, ya sabemos de cómo fue construido, dónde está situado, pero ¿qué significa el incienso en sí? Sabemos o hemos escuchado que es un olor agradable, ¿cierto? Que la preparación es muy deliciosa. Cuando quemaban incienso, es cuando tú entras a un lugar y dices, hay algo que es muy delicioso y te agrada ese aroma. Entonces aquí vamos a comprender y vamos a analizar, porque sabemos que quemaban incienso en la mañana, sabemos que quemaban incienso en la tarde, sabemos lo que significa, que es la sombra profética, que el Mishkan es Yeshua en el tiempo que se cumplió,
pero ver qué significa ese incienso en la vida de cada uno de nosotros y para el pueblo de Israel, y lo que quería y lo que representaba. Entonces, más importante de quemar el incienso apropiado, ¿sí?, en el momento apropiado, con el fuego apropiado, con los instrumentos apropiados, es de tener un corazón apropiado ante Yahweh. Lo repito, más importante que quemar el incienso apropiado, en el momento apropiado, con el fuego apropiado, con los instrumentos apropiados, dile que está al lado tuyo, era tener un corazón apropiado ante Yahweh. Porque tú puedes tener el incienso, tú puedes tener los instrumentos, tú puedes tener lo necesario, pero tu corazón puede estar lejos del Eterno, ¿cierto? Entonces, el incienso, ¿qué es el incienso? Y nos vamos a detener ahí. Ya comenzamos, ya hicimos como la estructuración de lo que es y lo que encontramos en estos 10 versículos en Éxodo 30. Pero nos vamos a detener y vamos a comenzar a conocer qué es el incienso. ¿Qué nos enseña? ¿Qué simboliza el incienso? ¿Qué nos enseña para nuestra vida, para el pueblo de Israel? ¿Qué quería el Padre que entendieran por parte de este incienso, que era algo, un olor muy agradable, muy grato? Que cuando se sentían que estaban quemando era algo muy delicioso. ¿Les ha pasado que cuando entran a un lugar dice, uy, es algo muy agradable ese olor es muy agradable? Entonces, el término en la traducción de las palabras hebreas, en el significado hebreo, significa levonak. Levonak. L-E-V-O-N-A-H. Que significa fragancia o incienso. Y ketorá. Levonak, que significa fragancia o incienso. Y ketorá. ¿Qué significa incienso? Incienso era una sustancia aromática compuesta de gomas y especias para ser quemadas, especialmente en la adoración para Yahweh. Entonces, era una sustancia aromática compuesta de gomas y especias para ser quemadas, especialmente para Yahweh. Entonces, vemos que en Éxodo nos dicen que solamente eso era apartado ¿para quién? Para Yahweh. Que nada podían haber usado para otras cosas, porque si no, podían venir consecuencias. Estaba compuesto de acuerdo con una receta precisamente estante, y les voy a decir qué compañía y de qué estaba compuesta. Estaba compuesta de uña aromática, galvano e incienso puro, igual peso de cada cosa, estaba bien pesado y estaba sazonado con sal. Entonces, si Andrés, por favor, me ayudas con Shemó 30 y nos vamos a centrarnos en el versículo 34 y 35. De Éxodo. Éxodo, sí señor. Dijo además Yahweh a Moisés: toma especies aromáticas, estacte, galvano aromático y especies e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ellos el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y apartado. Entonces aquí nos enseña la palabra de cómo estaba compuesto ¿qué? El incienso. Y nos resalta otra vez y nos dice solamente apartado para Yahweh. O sea, era algo santo, kadoshim, solamente para Yahweh. No lo podían usar, no le podían llevar allá para las carpas y aprender incienso. Eso no lo podían hacer. Sino solamente era ¿para qué? Para el Eterno. O sea, no debía usarse para cosas comunes. Ahí adelantico en el 36 y 38, Andrés, por favor. Y molerás parte en el polvo fino, y le pondrás delante del testimonio de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo. Te será cosa muy separada, apartadísima, kadoshim para ustedes. O sea que el incienso era algo solamente para el Eterno, no era para nadie más. Algo
Era algo tan apartado y tan santo y kadosh que no lo podían usar para nada más. Entonces, el incienso, que no estaba propiamente compuesto, ¿qué pasaba con lo que no estaba realmente compuesto, bien preparado? Lo rechazaba y era como un incienso extraño. Entonces, ojo ahí, si yo no preparaba bien el incienso, como lo dijo el Padre en Shemot, capítulo 30, 34, 35, entonces el Padre no lo aceptaba, porque era cosa extraña. Entonces, para que lo tengan ahí, y esto lo dice, esto nos verifica de lo que estamos en el versículo 9, ahí mismo en el capítulo 30. Dice, y no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea, el Padre de una vez detectaba que eso era un fuego extraño. Si no estaba preparado bien, si no estaba bien preparado, no lo aceptaba, sino lo rechazaba. Entonces, viendo lo que nos enseña el incienso, viendo la sustancia de todo lo que se necesitaba, viendo la instrucción, viendo lo que el Padre decía y conocía y la instrucción que le daba a Aarón y a sus sacerdotes y a todo el pueblo de Israel, a los que podían entrar al lugar y dar ese incienso. ¿Qué pasó? Y conocemos a un ejemplo, que fueron los hijos ¿de quién? De Aarón. Entonces vamos a ir qué pasó con ellos y vamos a mirar. Ya sabemos lo que significa en contexto, en el punto de lo que nos está enseñando el Padre en el altar del incienso, pero vamos a mirar un ejemplo en la vida de dos muchachos que fueron y sabiendo, porque el papá era el sacerdote. O sea que ellos tenían entendimiento de lo que hacían sus padres. Sabía qué estaban haciendo. Entonces, ven acá que el Padre nos enseña, y les voy a adelantar un poquitico, que el incienso son las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ojo, ¿qué pasa si tú no preparas bien el incienso? No es recibido. Sí, pero lo vamos a ver acá en contexto primeramente por la vida de Nabat y Abiú. Y vamos a ir a Levítico, Vayikra, Levítico, en el capítulo 10, del versículo 1 al 10. Sí. Ya lo veo. 10 del 1 al 10. Capítulo 10, del 1 al 10. Al 10. Sí. Camelito, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran hijos de Aarón,
Buscaron conectarse con Yahweh a su manera y a su conveniencia. Si nos ponemos a entrar en ese tiempo, ellos sabían lo que hacía su padre. Pero ellos, ¿qué pasó? Que ellos comenzaron a buscar en sus propias humanidades. En su propio. Aparte de las ceremonias específicas que Yahweh reveló a Moisés, ¿no? Vinieron de una manera no autorizada. Primero, se acercaron a Yahweh de acuerdo a sus preferencias. No siguieron el patrón, por decirlo así, instituido por Yahweh, o sea, la instrucción que le había dado a Aarón, por medio de Yahweh, ¿sí? Por lo tanto, el Eterno consideró esto como un fuego extraño delante de la presencia. Esto era un mal uso del incienso especial. ¿Qué les pasó a ellos? Dice acá la palabra, dice que en el momento salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habla Yahweh, diciendo, en lo que a mí se acerque me santificaré y en la presencia de todo el pueblo será glorificado. Y Aarón cayó, o sea, en ese momento yo me ponía en el lugar cuando vio a sus hijos que murió, cayó fuego por ofrecer algo extraño. ¿Qué pasaba cuando entraba el sacerdote? Le entraban amarrados, ¿cierto? Y lo que hicieron fue jalarlo. Yo en ese momento, voy a hacer como un paréntesis, los jalaban y los vio muertos. Y el padre aún le decía, callad, ni los llores. O sea, el papá no podía llorar a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque ellos presentaron algo que no era correcto del Eterno. Sabiendo y teniendo conocimiento de qué incienso se tenía que preparar. Pero ellos lo hicieron solamente por conveniencia y por preferencia de ellos. Ahora, habla de un fuego extraño. La palabra nos enseña que para encender el altar, ¿de dónde se tenía que sacar ese fuego? Del altar de bronce. Exactamente. O sea que sacaron un fuego de otro lado, que fue un fuego extraño, que no fue de allá del altar de bronce. O sea que desobedecieron otra vez y no hicieron bajo la voluntad que decía el Padre la instrucción. Ese fue ese fuego extraño. Entonces, del altar del holocausto, como lo dice Andrés, era un fuego que no estaba asociado a la obra de expiatoria y redobaba el sacrificio en el altar de bronce. Era fácil pensar, prendamos fuego, ¿cierto? Fácil, busquemos fuego de otro lado. Pero el Padre siempre daba una instrucción al pueblo porque era santificado, era algo kadosh, era algo apartado, era algo santo. En el momento cuando presentaban el holocausto había santificación, ¿cierto? Para prepararse y poder entrar al lugar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que acá muchas veces nosotros podríamos decir, a veces no hacemos lo correcto delante del Eterno, sino es lo que nos parezca a nuestro acomodo y hacemos las cosas. Entonces, es algo que tenemos que tener una responsabilidad y tenemos que tener entendimiento de cada cosa de lo que el Padre nos quiere hablar. Porque muchas veces hacemos conveniencia a nosotros. Si nos parece fácil hacer cosas mucho más ligeras, mucho más fácil, mucho más atajo para conseguir las cosas. Pero el Padre nos enseña algo que es un Dios celoso. Un Dios donde nos enseña que por medio de su palabra nos da instrucción para hacer las cosas agradables a Él. Entonces, si ellos hubieran sacado el fuego de donde era, bien. Pero también no prepararon algo muy bueno y fue un fuego, ese incienso no estaba bien preparado. Como nos hablaba en el versículo 34 y 36 de Éxodo. El fuego es fuego, mientras arda, ¿cierto? Está bien. En el caso de Adán y Abiú, eso fue literalmente un error mortal. Porque en el momento que encendieron, la presencia del Eterno vio que no era lo correcto y los mató. Entonces, aún el dolor del padre cuando los saca y los ve y no los puede, y los sacan del campamento. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote era kadoshim, ¿cierto? Separado y no podía tocar algo inmundo. O sea que lo sacaron del campamento porque hizo algo incorrecto. O sea que cuando alguien peca, cuando alguien hace algo incorrecto delante del Eterno, cuando algo hace
El Padre lo ve todo. ¿Qué les dije al principio? Que el Padre mira el corazón y la intención de su corazón. Tú puedes tener el incienso, puedes tener los utensilios, puedes tener todo, pero en tu corazón hay algo que no es correcto delante del Eterno. Hay algo que lo separa, hay algo que rechina, hay algo que no está bien delante de ti y del Padre. Y eso el Padre de una vez te conoce y te detecta. ¿Y él qué más nos conoce sino el Padre que nos creó? Entonces, vemos, el fuego del altar del holocausto era sagrado, porque era encendido por Yahweh mismo. Y la palabra nos confirma de lo que estamos hablando. Y vamos a ir al Levítico, Levítico capítulo 9, versículo 24. Mi mafecita, si me ayudas, por favor. Entonces aquí vamos a comprender de dónde salía el fuego. Y vamos a confirmar. Un fuego ardiente salió de la presencia del Eterno y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. O sea que el fuego venía de la presencia del Eterno y quemaba el holocausto y se prendía el altar. ¿De cuál? ¿Directamente prendía el altar de incienso? ¿O prendía el altar de donde presentaban holocausto? De ahí sacaban el fuego para prender el altar del incienso, ¿sí? No era el que llegaba el sacerdote y lo prendía de un fuego, sino era del altar de una. Entonces, Nadab y Abiú, volviendo a ellos, ofrecieron un fuego en sus propias fabricaciones. Tal vez pensaron que todo el fuego era el mismo, y una persona sin discernimiento puede estar de acuerdo con ellos. Esto nos enseña que hoy en día podemos buscar fuego en todo lado, pero el fuego que nos enseñan o el fuego que hay es de parte de Yahweh, es Kadosh Kadoshim, es un verdadero fuego, porque ahí es donde el Padre entra y nos quiere enseñar a tener discernimiento entre lo santo y lo profano. Porque hoy en día hay muchos altares, ¿cierto? Pero ¿será que todos el Padre le dice que es olor fragante para el Eterno? ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Padre que nos enseñe a discernir aún de nuestro mismo incienso. Que si nuestro incienso es olor grato para el Eterno. Ellos el sacerdote entraba en horas de la mañana y en horas de la tarde, ¿cierto? Entonces, ¿qué incienso yo estoy preparando diariamente? ¿Qué incienso yo me dedico a tener ese compuesto? A darle ese sabor, ¿cierto? Diariamente. Porque cuando nosotros entramos a ese lugar santo, y me trae a memoria de que ese lugar es como el corazón de Yahweh, que sube como olor fragante, ese corazón del Eterno. Entonces, algo que el Padre siempre cuando uno está en adoración, está uno orando, dice que suba como olor fragante para el Eterno. Entonces, aquí ellos no tuvieron algo no muy bueno. Y vuelvo y qué pena otra vez repetir lo mismo, es decir, pero conocían a su Padre como sumo sacerdote. O sea que nosotros tenemos la seguridad aún de que estemos en un lugar y estemos escuchando palabra del Eterno. No hay una seguridad plena porque tú en cualquier momento puedes presentar un incienso incorrecto. El corazón se puede endurecer, puede entrar algo a tu corazón que no es, y puedes perder ese privilegio de estar con el Eterno. O sea, en segundos uno puede perder eso. Porque ellos eran hombres y eran adoradores y estaban ahí con el Padre, estaban con su Padre en todo tiempo. Pero decir, no, pues prendamos fuego saquemos fuego del otro lado, de otro lugar. Entonces,
Esto nos enseña que debemos cuidarnos y discernir de cómo yo estoy haciendo las cosas delante del Eterno, de cómo yo estoy caminando, de cómo yo estoy delante de nuestro Padre. Esto reafirma la idea de que uno de los pecados de Nadab y Abiú fue ir más allá del lugar santo y querer conocer el lugar santísimo, lo cual no se les había permitido hacer. Entonces, algo que nos enseña estos dos muchachos es que nadie puede acercarse a la presencia de Yahweh si uno no vive una vida en santidad y íntegra. Porque el Padre nos conoce. Él sabe quién es cada uno y tal de nosotros. Y si nosotros ofrecemos algo extraño, algo no muy bien, el Padre nos conoce. Dice, ay no, pues yo he presentado y a mí no me ha pasado nada, vea. Con el tiempo, el Padre va a comenzar a mostrar realmente quién eres. Es decir, pero yo he pecado 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y véame, no me ha pasado nada, no me he muerto. Pero el Padre dice que no pasa por inocente al culpable, dice la palabra. No sabemos cuál fue la motivación de Nadab y Abiú. En la palabra no lo encontramos. No encontramos por qué lo hizo. ¿Sí? Pero cometer semejante pecado, pero de lo que sí estamos seguros es que de su corazón brotó raíces de orgullo, de ambición, de celos, de impaciencia, de rebeldía. Así que cualquiera que haya sido su motivación exacta de hacer esto, no fue la santidad para Yahweh lo primordial. Tú puedes estar en la comunidad, tú puedes estar dentro del mismo pueblo, pero no estás ofreciendo ese verdadero incienso para nuestra vida. Algo que es vital para nuestra vida, ¿qué es? Y que nos mantiene cada día, la oración. ¿Cierto? Aparte de otras herramientas que el Padre nos ha enseñado. Pero centrémonos en ese punto. ¿Cuánto tú dedicas, cuánto tú hablas con el Eterno? Entonces, debemos cuidar nuestro corazón en cuanto a las intenciones. Claramente el Padre nos enseña que el corazón es engañoso, ¿cierto? Hoy estamos aquí, no sabemos lo que pueda pasar entre semana, en los días, y nuestro corazón puede cambiar. Entonces, acercarnos a la presencia del Eterno, santificarnos, nos ha costado y hemos pagado un precio. Y nos ha costado morir a muchas cosas. Ahora es mantenernos y seguir examinándonos. Eso no queda ahí nomás, sino seguir examinándonos y tener esa intención correcta, o es algo totalmente apartado para decir, Padre, quiero aprender cada día más de tu palabra y de tu Torah. El Mishkan siempre nos va a enseñar que es como un puente para poder entrar con Yahweh, para que Él no sea escuchado. Vamos a ir a Isaías 66:3, Camilo. Andrés, por favor, ayúdame con Jeremías, capítulo 6, del 19 al 20. Y mi Mafe ve buscando Salmo 141:2. ¿Qué dice Isaías 66:3? Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. O sea que, hasta ahí, sí. O sea que si nosotros hacemos algo incorrecto delante del Eterno, mira lo que se representa. Algo inmundo si no estás correcto y en santidad. Para tú estar en ese lugar, debemos andar en santidad y en obediencia, en todo tiempo. O si no, ese olor fragante no va a ser muy agradable, ¿cierto? O
sea que no podríamos entregar un incienso en un aroma agradable a Yahweh si no es mi interior, hay pecado. Y eso hemos aprendido, algo que separa en segundos de la presencia del Eterno, el pecado, ¿cierto? Pero ahora hay que identificar qué es lo que estamos haciendo que no le agrada bien al Eterno. Jeremías 6 del 19 al 20. Oye, Ares, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá, mi ley, mi instrucción. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la Ares, de la tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables y sus sacrificios me agradan. O sea, si no hay un corazón genuino, no podré agradar al Eterno a su vez. No podréis recibir mi ofrenda. Padre, no la va a recibir porque no es olor fragante, ¿sí? No es aceptada. Entonces, algo que hoy el Padre nos está enseñando por la vida de estos dos muchachos. Primero, a no confiarnos. Si tú te confías y te relajas, puedes caer en rebeldía, en obstinación. Cuando el Padre te repite varias veces lo mismo y no cambias. Tú estás orando, Señor, Padre, ayúdame, trae libertad a mi vida. El Padre te ayuda y te identifica, pero tú no lo haces. Y sigues presentando ese olor, ese incienso no agradable porque no estás obedeciendo. Ahora aquí vamos a conocer otra parte y vamos a aprender otro punto del incienso también. En las escrituras, el incienso a menudo se asocia con la oración, como lo hemos venido hablando. Algo muy bonito que nos enseña por la vida de David, cuando él oró. Que dice Salmo 141:2, mi Mafe. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. En su visión de algo que nos enseña aquí, es lo que nos enseña por medio de David. Sabemos las oraciones y como él era un hombre muy honorable y buscaba la presencia del Eterno. Y es un ejemplo de lo que como David subía como olor fragante para él. Cuando hay un corazón recto. O sea, lo escucha. Aún sabemos lo que sucedió con el rey David y aún cuando él se humillaba. Pero aún el Padre siempre estaba con él. O sea que era un olor fragante. O sea, un olor correcto. También vamos a ir a Apocalipsis 5:8. Aquí también vamos a hablar del incienso. Entonces, Camilito, por favor, ayúdame con Apocalipsis 5:8. Y otra personita que me ayude con Apocalipsis capítulo 8:3. Dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que sostenían copas de oro llenas de incienso. ¿Sí? Sabemos lo que significa el oro, el incienso, ¿cierto? Que son las oraciones del pueblo de Yahweh. O sea que eran aceptadas. Cuando tú andas en santidad y en obediencia, el Padre escucha esas oraciones de los justos, ¿cierto? Qué bonito, y eso es hermoso cuando hay esas oraciones que salen del corazón, cuando son realmente oídas por el Eterno. Hay oraciones que uno las hace con toda su alma y que hay respuesta rápidamente. Por decirlo, hay oraciones de oraciones, ¿cierto? Que cuando tú entras al lugar santísimo y solamente tú lo sabes con el Eterno y nadie más lo sabe. Y con el tiempo, el Padre te da respuesta. Yo creo que es una alegría hermosísima cuando el Padre te responde en muchas cosas que solamente lo sabes tú y el Eterno. Y si has vivido esas experiencias, pues gloria al Eterno, man, porque es algo muy bonito. Pero si no los has vivido, te invito a que lo hagas.
a que entres a ese lugar santísimo con el Padre, a ese lugar santo con el Eterno, y estés a solas con el Creador. ¿Sí? Que eso es una recompensa hermosa, donde el Padre te ministra a unas solas y te da, uno se enamora cada día más del Eterno. Vemos también otro punto en Lucas 1:10, Apocalipsis 8:3. Entonces otro ángel vino y se puso delante, de pie, de frente al altar. Tenía un incensario de oro y le fue entregado mucho incienso para que lo ofrecieran junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces vuelve y nos enseña el Padre apartados, santos, que escuchaba, o sea, Kadoshim, santidad. Siempre nos va a recalcar santidad y purificación para nuestras vidas, para poder ser escuchados. Lucas 1:10 también nos enseña. Camelito, por favor, ayúdame. Lucas 1:10. Dice la escritura: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, mientras ellos oraban, sabíamos que el Padre escuchaba las oraciones de estos hombres. Todos los alrededores unidos estaban orando afuera, mientras Zacarías sacerdote estaba ofreciendo incienso en el templo, como lo dice Lucas 1:10. El altar del incienso, entonces, puede verse como un símbolo de nuestras oraciones del pueblo de Yahweh. Nuestras oraciones ascienden a Yahweh como ese humo del incienso asciende en el santuario. Así como lo representaba el Padre en la instrucción y le daba a Aarón de quemar incienso en las horas de la mañana y al atardecer, así nuestra vida debe quemar incienso. O sea, debe ser a diario. Esa conexión con el Eterno. O solamente el día de Shabbat, sino es decir, a diario. Así como el incienso se quemaba en el fuego del altar y de la ofrenda quemada, nuestras oraciones deben ser encendidas con la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿quién nos enseña todas las cosas? ¿Y quién nos recuerda todas las cosas? Es por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? El Ruach de verdad es aquel que nos también intercede, porque nosotros sabemos cómo orar y cómo decir muchas cosas, no lo sabemos, sino el mismo Ruach también intercede por medio de Yeshua, que ya vamos para allá, cada día, porque nosotros podemos hablar y hablar y hablar y hablar muchas cosas, y si nos pudiéramos hacer un porcentaje de cómo son las oraciones, el 90% es lo que nosotros necesitamos, y el 10% decir, Señor, sí, necesito el servicio tuyo, quiero servirte, ¿cierto? Señor, me pasó esto, Señor, necesito trabajo, Señor, siempre vamos a pedir y lo tenemos como un Dios bombero, muchas veces, ¿cierto? Cuando estamos en dificultades, Señor, pero ¿en qué momento nosotros cambiamos nuestras oraciones? ¿Cómo es nuestro estilo de presentar ese incienso a Yahweh? ¿Es por nuestras necesidades o es por buscar un beneficio propio o es por decir, Padre, he aquí mi vida, santifica mi vida para servicio? Porque la palabra nos enseña que primero buscad, ¿cierto?, el reino, que el resto vendrá por añadidura. Y estamos en ese crecimiento donde debemos enfocar cuál es la voluntad perfecta del Padre. Y a veces la voluntad perfecta es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Entonces, yo les pregunto, pero no me contesten, ¿cómo son nuestras oraciones delante del Eterno? ¿Por nuestras prioridades? ¿Por nuestras necesidades humanas? O decir, Padre, ayúdame a santificarme, ayúdame a hacer tu servicio, ayúdame. ¿Cómo son nuestras oraciones? Entonces, el hecho que el incienso siempre esté ardiendo significa que siempre debemos orar, en todo tiempo, tener una comunicación con el Eterno. Lucas 18, del 1 al 8. Y otra personita que vaya buscando, Primera de Tesalonicenses 5:17,
¿Qué dice Lucas 18 del 1 al 8? Dice, también les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Yahweh ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Yahweh ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Yahweh no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea que aquí Yeshua nos estaba enseñando por medio de esta parábola de tener esa constancia de oración, de no bajar la guardia. Sí, es una parábola que nos enseña de esa oración constante, de estar cada día, decir, Padre, anhelamos, Padre. Es una constancia de ¿qué? De todos los días, hasta ver la victoria. O sea, no desmayar en eso, nunca dejarme, nunca menguar. Y Primera de Tesalonicenses 5:16 te dice, orad sin cesar. Sí. Entonces, el altar del incienso estaba consagrado para Yahweh, era expiado por la sangre de sacrificio, ¿cierto? Es la sangre de Yeshua aplicada en nuestros corazones, lo que hace que nuestras oraciones sean aceptadas. Entonces, Yeshua es el intermediario que santifica nuestras oraciones para que Yahweh las reciba. ¿Sí? Entonces, acá vemos que en todo lo que el Padre nos quiere enseñar del Mizkat se va a ver representada Yeshua. Siempre, las oraciones, el corazón de Yahweh, el corazón. Él va a ser siempre ese intermediario para que reciban nuestras oraciones y sean recibidas a Yahweh. Por medio de lo que hemos venido aprendiendo. Yeshua aplica a nuestros corazones y lo hace con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son santas por el sacrificio de Yeshua, lo que hizo nuestro amado, y por lo tanto son agradables para Yahweh. El altar del incienso también puede verse como una imagen de intercesión de Yeshua, así como el altar de sacrificio en el atrio tipificaba la muerte de Yeshua por nosotros. El altar del incienso es el lugar santo, tipificaba la mediación de Yeshua por nosotros, la obra que Yeshua hizo en la tierra y en el cielo, o sea, nuestro mediador. Él es el camino, la verdad y la vida, lo que hemos venido aprendiendo. Si nosotros no conocemos a Yeshua, pues no conocemos al Padre. Él nos santifica, Él nos ayuda para podernos presentar de nuestro Yeshua. Entonces, aún desde ese tiempo, cuando está por medio del Mizká, ya estaba la sombra profética de nuestro amado Yeshua, que cuando Él ya se hizo verbo, se hizo carne, se hizo el hombre para una vez y para siempre, para que nosotros tengamos una conexión que diariamente. Ahora, pensemos de cómo nosotros estamos colocando eso en nuestra vida y ese incienso en nuestra vida y en nuestro corazón. Ese altar está encendido diariamente. Ese altar está subiendo como olor fragante, porque no solamente es las oraciones, sino es una vida apartada, kadoshim, para nuestra vida, andando en santidad, representando yo a Yeshua y a nuestro amado Yahweh. Que ese incienso esté situado ante el propiciatorio del arca, o sea, una imagen del propiciatorio es nuestro abogado en la presencia del Eterno, que intercede, porque más adelante nos van a enseñar de lo que está allí, que es la palabra y la presencia del Eterno. Entonces, si el Padre está intercediendo
por la vida de cada uno de nosotros, nosotros debemos cada día seguir encendiendo ese altar, de no dejarlo apagar, sino que cada día ese altar debe estar encendido. Hebreos 7:25. Camelito, ayúdame con Hebreos 7:25 y mi mafia, ayúdame con Hebreos 9:24. Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que el que siempre va a interceder por la vida de cada uno de nosotros es nuestro amado Mashiach. A veces uno humanamente diría, uy, tanto pecado, uno decir, no, pues borremos todo y volvamos a hacer todo nuevo. Pero el amor del Eterno es tan grande, o sea, de nuestro amado Yeshua, que intercede por la vida de cada uno de nosotros y ve la misericordia, ¿cierto? Para que cada día el Padre esté ahí, velando, intercediendo, orando, para que muchos sean salvos. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Dice, pues Yeshua no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Yahweh a favor de nosotros. O sea que esa es una representación de lo que el Padre anhela en la vida. El incienso debía estar encendido continuamente en el altar valga la redundancia, del incienso, lo que muestra la naturaleza perpetua de la medición o de la intercesión de nuestro amado Yeshua. La intercesión de Yeshua por nosotros es como ese olor fragante para Yahweh. Es hermoso saber que Yahweh considera las oraciones de los creyentes como un olor fragante, ese dulce, agradable olor, por medio y gracias a Yeshua. Ahora podemos entrar a la santa presencia de Yahweh, por la fe y por la emuná, y con esa plena seguridad que nuestras oraciones, si estamos andando en santidad y en obediencia, van a ser escuchadas. Entonces, eso cada día es la mayor emuná para nosotros, que si nosotros nos apartamos, ese olor fragante va a ser aceptado. Si no, nos va a pasar como lo que nos pasó a los dos muchachos. De pronto no vas a morir físicamente, pero sí puedes morir espiritualmente. Y puedes andar por el mundo destruido y agobiado y turbado de espíritu. Pero el Padre nos enseña que si nosotros tenemos ese corazón verdadero, leal, humilde, consagrado para el Eterno, el Padre puede hacer una obra perfecta que quiere en la vida de nosotros, en nuestra vida. ¿Qué dice Marcos 15:38? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces el Padre, aquí nos confirma que el Padre envió a su Yeshua, su Hijo Yeshua, para ser ese intermediario y recibir esas oraciones, y se rompió. Y poder de entrar a ese lugar santísimo. Pero algo y la condición es obedecer cada día. Ofrecemos nuestras oraciones sobre el altar, confiando que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es perfecto y fiel. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. Del versículo 19. Hebreos 10, versículos 19 al 23. ¿Qué dice? Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora se inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne, por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Yahweh.
Acercémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. ¿El 22? Hasta el 23. Haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. O sea que el Padre anhela que nosotros estemos juntamente con Él, que cada día nosotros estemos andando en esa santidad para que nuestras oraciones, nuestra vida, todo lo que somos nosotros, se vea el testimonio vivo. Que esas oraciones sean contestadas, que cuando el Padre nos coloque en algún lugar a servir, suba como olor fragante para Él. ¿Qué responsabilidad tenemos? Muchísima, porque nosotros somos esa representación de nuestro amado Yeshua, si anhelamos. El Padre solamente pide un buen corazón, un corazón moldeable, un corazón que realmente anhele caminar con el Eterno. Pero si el corazón es orgulloso y es malo, pues el Padre va a ser un caballero y se va a hacer a un lado. Pero si realmente el Padre, si uno anhela tener ese corazón correcto, el Padre lo puede a uno cada día formar, ser ese buen siervo que uno anhela. Pero si nosotros estamos en caminos incorrectos y viviendo cosas aparentes, el Padre nunca nos va a escuchar. Muchas veces oramos a nuestro acomodo de lo que nosotros queremos. El Padre anhela que esas oraciones aún sean cambiadas, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el Padre nos enseña todo lo contrario. El Padre anhela que las oraciones sean primero para Él, para darle honra a Él. Entonces, pues, esto era lo de el incienso, del altar del incienso, y ver que cada día nosotros debemos prepararnos, cada día debemos estar en todo tiempo en oración, mañana y tarde, por generación de generación, y no ofrecer cualquier incienso. Tenemos que tener cuidado con eso, porque algo que el Padre nos enseña en su palabra es que Él es un Yahweh celoso. Y si nosotros aún, o sea, yo meditaba aún en Aarón, yo decía, a ver a su generación que hizo algo no muy correcto, y aún el Padre le dijo, no lo llores, no lo toques, solo sácalo del campamento. Aún nuestras oraciones deben ser correctas, y aún personas que están dentro del mismo pueblo pueden equivocarse en un segundo. Entonces el corazón es engañoso, sí. Una herramienta muy bonita que el Padre nos ha dejado, esa conexión y esa oración que nunca puede faltar. En cualquier área de tu vida y en la necesidad que estés viviendo, la oración siempre, si es una oración sincera, siempre el Padre la va a escuchar. Entonces, pues vamos a darle gracias al Padre, que sea en este tiempo ayudándonos cada día a no tener repeticiones varias en nuestra vida, lo mismo, sino a saber tener esa conexión y a conquistar el corazón del Eterno, como el Padre ha conquistado el de nosotros. Amén.